Hola, buenas tardes. Esta es una charla más del ciclo Las palabras y las cosas y las ciencias. El tema que nos ocupa hoy es reforma universitaria, impacto y enfoques. Y para ello tenemos un panel compuesto por el doctor Pablo Buchbinder, que es investigador independiente del CONICET, doctor en historia y docente de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Natalia Bustelo, también doctora en historia por la Universidad Nacional de La Plata y docente en las universidades de Buenos Aires y de General San Martín, y el doctor en Letras Modernas, Juan Martín Rodríguez Trillo, también docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Los dejo con ellos y damos comienzo a la charla. Bueno, en principio agradecer la invitación, especialmente, digamos, a Mónica. Yo voy a tratar de proponer algunos ejes, algunos núcleos que son hasta cierto punto convencionales, porque Natalia se va a aburrir porque ya creo que me va a haber escuchado no sé cuántas veces hablar de lo mismo. Bueno, efectivamente este fue un año, desde el centenario, ¿no? Obviamente de la reforma, a mí me ha tocado desde el año pasado, diría, hablar en varias oportunidades. Voy a tratar en realidad de empezar por las cosas que en líneas generales siempre trato de decir al final, esta vez las voy a decir al principio, que es bueno cómo pensar la reforma hoy, qué recuperar de la vigencia de la reforma universitaria, que es, yo siempre digo, es una pregunta que a mí me resulta incómoda, ¿no? Quizás por una perspectiva demasiado historicista de los problemas. Yo siempre señalo que si uno mira las dimensiones del sistema, ¿no? Es decir, pensar solamente en el número de estudiantes, las diferencias entre aquel mundo y este son enormes, ¿no? En aquella época había cerca de 10.000 estudiantes, sobre bueno, 10.000, algunos dicen un poco menos, otros un poco más, sobre una población de cerca de 8 millones de habitantes. Hoy tenemos cerca de 2 millones de estudiantes universitarios sobre una población de 43, 44 millones, ¿no? Y uno, digamos, cuando mira las diferencias en esos números, ahí uno puede ver la distancia que nos separa a nosotros, una de las tantas, de los tantos elementos, ¿no? De las tantas variables que nos separan de ese mundo. Pero yo creo que hay otras cuestiones que uno podría perfectamente recuperar hoy de la reforma universitaria, ¿no? Ese acto de rebeldía, ese acto político, digamos, de rebeldía, de creación, recuperar también obviamente su impronta latinoamericana. Siempre digo que también uno debiera tener en cuenta esa idea, ese proyecto de los reformistas de hacer una mejor universidad. Me parece que siempre nosotros debiéramos recordar que los reformistas fueron profundamente críticos de esa universidad, ¿no? De la Universidad de Córdoba en particular, pero del sistema universitario argentino en general. Y eso digo más allá de los debates específicos sobre el peso de la Iglesia. De la Iglesia en la universidad. ¿No? Esa universidad, más allá de esto, era una universidad profundamente mediocre, una universidad centrada en la formación profesional, muy ligada al usufructo individual y al provecho personal de los títulos universitarios. Y me parece importante recordar que los reformistas fueron herederos de una larga tradición, que expresaron intelectuales, que expresaron políticos, e incluso muchas figuras del mismo mundo universitario, que desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, proclamaron la necesidad de construir una universidad distinta, caracterizada por un mayor compromiso con la vida cultural y un mayor compromiso con la vida científica. Esta yo diría es una primera variable. Una segunda cuestión que a mí me parece importante tener en cuenta, y que yo he tratado de alguna manera plasmarla también en algunos de mis trabajos, es tener en cuenta que la reforma es un gran acontecimiento, ¿no? Es decir, la idea del acontecimiento me parece que es una cosa que nosotros debiéramos recuperar. Es un gran acontecimiento que además está asignado por la confluencia de una serie de eventos nacionales e internacionales. Es decir, es imposible pensar a la reforma sin tener en cuenta el fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, sin tener en cuenta también el hundimiento del mundo del siglo XIX, ¿no? 1914, de 1914 y 1918, como señalan los historiadores, terminó el mundo del siglo XIX. Tener en cuenta que ese mundo del siglo XIX termina con el fracaso de una generación, y ese fracaso de una generación, expresada también en el proceso de destrucción que genera la guerra, explica también ese mesianismo juvenil que rodea la reforma, pero que en realidad es también un signo de la época, ¿no? Tampoco uno puede entender a la reforma sin tener presente el impacto que la guerra tuvo en América Latina, que tuvo en la Argentina, ese impacto negativo que tuvo sobre los sectores populares.
Y por supuesto, obviamente sin tener presente también el impacto que había tenido en el mundo latinoamericano la Revolución Rusa, y por supuesto también el proceso de democratización que tuvo lugar en la Argentina desde 1912 y sobre todo desde 1916, con el ascenso de Hipólito Yrigoyen al gobierno de la Unión Cívica Radical, que por supuesto, como se sabe, apoyó el reclamo de los estudiantes cordobeses, ¿no? Es decir, imposible desvincular a la reforma universitaria sin ese respaldo que le dio el radicalismo, ¿no? Ahora, el problema que me parece que a veces, digamos, uno encuentra cuando hace este tipo de estudios es que a veces el impacto y la densidad del acontecimiento nos ha impedido ver algunos procesos que son procesos de más largo alcance, que son procesos que yo creo que son centrales para comprender el mismo proceso de la reforma universitaria, ¿no? Son procesos que uno tendría que intentar explicarlos en la larga duración, que creo que bueno, no son los únicos, digo, las explicaciones que construimos los historiadores requieren de esta articulación entre procesos de largo plazo, la coyuntura, el acontecimiento, pero yo creo que es fundamental que en cualquier análisis de la reforma, que cualquier estudio de la reforma universitaria ponga en un primer plano el problema universitario y tome como punto de partida una reflexión en torno al papel de las universidades en la sociedad, específicamente en la sociedad argentina, aunque esto se podría proyectar para otros casos latinoamericanos, en la sociedad argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que además, digo, es un análisis que debiera recorrer también o reconocer también en alguna medida las raíces o las derivas coloniales de esas mismas funciones. Y me parece siempre, y yo he insistido, digamos, en los últimos tiempos en esto, la necesidad de recordar que las universidades hispanoamericanas cumplían un papel central, una función central en estas sociedades que consistía básicamente en titular. Nosotros, digamos, a veces pensamos que las universidades cumplen obviamente diversos tipos de funciones y ponemos esto en un segundo plano. Pero las universidades, digamos, en la tradición hispanoamericana, tienen una función central en todo aquello que tiene que ver con la concesión de los títulos. Los títulos, sobre todo en la última etapa de las colonias, digamos, luego de las reformas borbónicas, tenían un papel central, digamos, en ese proceso de concesión de los títulos que permitían el acceso a la burocracia civil y a la burocracia eclesiástica. Y en ese sentido también, y sobre todo en áreas de frontera, como son las áreas, digamos, del rioplatenses, cumplieron un papel central en la creación, en el proceso de creación de las élites locales. Entonces ahí uno puede ver cómo en esos años de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se va creando paulatinamente una suerte de aristocracia de los títulos, ¿no? Una aristocracia, digamos, de las personas que tienen y ostentan títulos, digamos, universitarios. Parece también importante señalar que en el mundo postrevolucionario, los conocimientos que otorgaban las universidades, además de esto, permitieron la construcción de carreras públicas exitosas. Era el lugar que, digamos, como han señalado algunos historiadores, el lugar de la gente decente sin fortuna, ¿no? Uno puede pensar ahí también en las experiencias y la relación que tanto Alberdi como Sarmiento tenían con las universidades, ¿no? Es decir, para Sarmiento fue, como él lo señala en su autobiografía, era su gran frustración, no haber llegado a la universidad, porque le fue denegada la beca que sí le fue otorgada a Juan Bautista Alberdi, ¿no? Entonces, digamos, uno puede advertir, digamos, el desarrollo de este tipo de funciones. Y hay otra cuestión que me parece importante aquí tener en cuenta, que a finales del siglo XIX se va a ir consolidando otra función de la universidad. En la medida en que, muy ligada a esta, muy relacionada con esta, ¿no? En la medida que progresivamente el Estado le fue delegando a las universidades el monopolio en la concesión de una serie de títulos que además certificaban la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal, cuya práctica, la práctica de estas profesiones, por otro lado, el Estado vigilaba además de una manera muy estricta y muy celosa. Entonces yo creo que cuando uno piensa, digamos, en el peso de los títulos y piensa en los universitarios, ¿no? Tener en cuenta, digamos, una serie de cuestiones. Obviamente el peso de lo simbólico, el peso de la herencia de una serie de criterios estamentales, digamos, en la construcción de estas sociedades que están muy ligadas a los títulos, y por otro lado también la recompensa material que está asociada al ejercicio del título, que está muy ligada, por supuesto, también a este carácter profundamente elitista que tienen, digamos, los sectores universitarios. Elitista, digo,
no en el sentido que sean ricos necesariamente, sino fundamentalmente en ese carácter reducido, extremadamente reducido que tienen dentro de la sociedad. Entonces digo, hay una recompensa desde el punto de vista simbólico, una serie de cuestiones que tienen que ver con estos criterios estamentales, con esta aristocracia de los títulos por un lado, y por otro lado obviamente una cuestión material que tiene que ver con los altos ingresos que el monopolio de los títulos garantiza y que va a ser el paso por la universidad una vía central en los procesos de ascenso social de esta sociedad argentina de final del siglo XIX y principio del siglo XX, que se caracteriza entre otras cosas por su gran dinamismo. Entonces yo digo, hay acá una agenda de investigación central, que es la cuestión que tiene que ver con la forma en la cual los valores ligados a los títulos y consecuentemente a la condición de universitario, propias de esta antigua tradición española, fueron incorporados por los inmigrantes y por sus hijos, digamos, en el contexto de esta dinámica y móvil sociedad argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este entonces es un tema. Y la otra cuestión que me parece importante digamos, analizar para poder comprender cabalmente a la reforma tiene que ver con la manera en que estas cuestiones se articulan además con otros aspectos que están vinculados con la organización institucional de las universidades, ¿no? Entonces yo diría, quizás sintetizando en ese sentido, uno podría señalar, en principio, insistir en esta idea de la vigencia de un sistema universitario cuya función central está en la titulación, ¿no? Es la institución, como decía Ernesto Quesada, que certifica la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. En segundo lugar, la idea de una universidad que supedita la enseñanza a aquello que se necesita para el ejercicio justamente de esa profesión liberal y todo el resto lo deja en un segundo plano, ¿no? Una universidad cuyos profesores son ellos mismos fundamentalmente profesionales liberales, y una universidad que está alejada de aquellas cuestiones que tienen que ver con la formación científica, que socializa las élites políticas, este es otro elemento fundamental, las élites políticas se socializan en la universidad, pero por su propia impronta profesionalista, la universidad, podríamos decirlo así, la socializa de una manera relativamente imperfecta, y esa es una cuestión sobre la cual podría abundar después. Y la otra es, digamos, tiene que ver más, y yo quisiera detenerme muy brevemente en esto, la otra dimensión importante para analizar acá tiene que ver con las características del sistema de gobierno universitario. Y yo acá señalaría 2, 3 o 4 cuestiones importantes. Primero, la idea de que esta universidad se mantiene con márgenes relativamente amplios de autonomía. La autonomía es una cuestión que uno no la puede ver en términos dogmáticos, ¿no? La tiene que ver en función de los periodos históricos, digamos, y lo que puede implicar en cada etapa histórica en particular. La universidad está gobernada en líneas generales por un cuerpo de académicos que son mayoritariamente ajenos al cuerpo profesoral, y esta es otra característica. Ese cuerpo de académicos que gobierna la universidad se autorrecluta, es decir, son ellos mismos los que eligen a sus sucesores, ocupan sus cargos de manera vitalicia, y esta es otra característica importante. Y entonces uno puede unir estas cuestiones, ese modelo profesionalista, digamos, este sistema de gobierno, digamos, caracterizado por los cargos vitalicios y por el sistema de autorreclutamiento, y uno puede ver cómo este modelo, que es un modelo consolidado en las décadas de 1880, 20 años después, se manifiesta profundamente inadecuado frente a las realidades de una sociedad como es la sociedad argentina, que es una sociedad muy dinámica, que es una sociedad que va a manifestar una profunda disconformidad con este modelo universitario. ¿Por qué? Bueno, hay razones de muy diverso tipo, ¿no? Es decir, este modelo profesionalista no da respuesta a una sociedad que es una sociedad móvil y dinámica, esta sociedad motivada por una ansia de enriquecimiento, una sociedad en la que faltan faltan lazos de cohesión, faltan lazos de identidad espiritual, digamos, de solidaridad nacional, si se puede decir así. Entonces, bueno, la universidad y las instituciones educativas en general tienen una responsabilidad en relación a este tema. Digamos que uno mira la Restauración Nacionalista de Ricardo Rojas, las críticas que Ricardo Rojas hace a la educación básica, digamos, uno la puede proyectar también en ese sentido a la educación universitaria, ¿no? Entonces uno puede ver esta crítica a una universidad que no hace ciencia, que no fomenta el desarrollo de las humanidades, que se limita justamente a esta formación profesional. Una universidad que, como dije antes, no forma adecuadamente a las élites políticas, digo, el bajo nivel de las élites y de la política en general está muy relacionado en algunas interpretaciones que uno puede ver, por ejemplo, en la Revista Argentina de Ciencias Políticas en la época, a estas características de la enseñanza universitaria. Entonces, ahí uno puede ver, digamos, la construcción de una crítica, que es una crítica más bien cultural, que tiene que ver con cuestiones más bien culturales,
Pero después lo que uno puede ver también es una serie de críticas hechas fundamentalmente por los movimientos estudiantiles, que tienen que ver, digamos, yo diría fundamentalmente con las características de esta sociedad. Esta sociedad, yo decía, una sociedad plebeya, una sociedad dinámica, tiene toda una serie de conflictos con un sistema universitario que opone resistencias permanentes en los caminos que llevan a los estudiantes a la obtención del título profesional, ¿no? Hay toda una serie de medidas tomadas desde el gobierno universitario en los años de final del siglo XIX, principio del siglo XX, que no son muy distintos a los que preocupan a los estudiantes universitarios hoy. Si uno piensa, por ejemplo, en sistemas de correlatividad, regímenes de exámenes, bueno, toda una serie de medidas en las cuales estas élites que controlan la universidad ponen ciertos límites a los caminos que llevan al título profesional. Bueno, y esto va a generar una serie de críticas y una serie de cuestionamientos. Yo diría, uno puede ver desde finales del siglo XIX la fuerza con la que la idea de reforma universitaria se instala, primero yo diría en los medios, se instala en las revistas, uno la puede observar en las revistas culturales, pero uno puede ver también cómo esa idea se instala en el ámbito parlamentario, ¿no? Es decir, desde 1898, que es donde yo registré el primero, pero puede haber alguno anterior, aparece la idea de reforma universitaria, primero instalada por Eliseo Cantón, que es un diputado y además catedrático de la Facultad de Medicina, que la instala en el Congreso. Esa idea de reforma universitaria es una idea ligada esencialmente a la reforma de las leyes, ¿no? Es decir, al cambio de la ley universitaria que regía de 1885, ¿no? Es decir, aparece una idea, aparece un concepto que según el cual uno puede resolver los problemas de la universidad en la medida que cambia los marcos legales y sustituya a estos cuerpos de académicos que gobiernan la universidad de carácter vitalicio por, digamos, sistemas que establezcan la elección periódica o que den una mayor participación, sobre todo al cuerpo de profesores, en la conducción de la universidad. Y esos proyectos no prosperaron, pero en cambio sí lo que prosperó en la Universidad de Buenos Aires fue una serie de cambios estatutarios que se dieron a partir de 1906, que estuvieron motorizados por una serie de protestas estudiantiles que se dieron entre 1903 y 1905. Esas protestas, que fueron muy ligadas también al surgimiento de los primeros centros de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, están motivadas en principio por cuestiones que tienen que ver con aspectos netamente corporativos de los estudiantes, es decir, los que yo mencioné antes, arbitrariedades en los exámenes, turnos de exámenes, regímenes de correlatividades. En medicina hay un problema vinculado con la elección de un profesor, con la exclusión en realidad de un profesor, de un profesional, que es excluido de la terna a partir de la cual se va a designar al titular de la cátedra de clínica médica, ¿no? Ahí también hay otro elemento que yo creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta, que es el vínculo que une a las agrupaciones estudiantiles con las corporaciones profesionales. Es otro elemento central para entender también gran parte de la dinámica estudiantil de aquella época. Entonces, digamos, ahí el problema, que creo que es un problema central, tiene que ver fundamentalmente con el camino que lleva el título profesional, tiene que ver con una serie de cuestiones que están relacionadas fundamentalmente con los aspectos corporativos. Entonces, esa reforma que se dio en Buenos Aires en 1906, que terminó con las academias vitalicias, que le dio a los profesores indirectamente la posibilidad de decidir quiénes iban a ser los miembros de los consejos académicos, esa primera reforma que vivió la Universidad de Buenos Aires hizo que los conflictos se amortiguaran en el seno de la Universidad de Buenos Aires y que ésta funcionara con cierto grado de regularidad y de armonía desde 1906. Casualmente, siempre me gusta recordarlo, en 1906 apareció un artículo de Emilio Becher, un publicista de La Nación, justamente en ese diario, que se llama La oligarquía universitaria, ¿no? Es decir, él marcaba el peso que los universitarios tenían en líneas generales en la conducción de la sociedad argentina. Ahora, eso que Emilio Becher señalaba, digamos, esa suerte de subordinación y liderazgo que los universitarios tenían en la Argentina en términos políticos y culturales, si era así en líneas generales en la Argentina, en Córdoba era todavía mucho más intenso. Yo no me voy a detener mucho en esta cuestión, que tiene que ver, digamos, más con las características del proceso cordobés. Siempre digo, es importante tener en cuenta, preguntarse por qué que es una mala pregunta para un historiador en realidad, pero bueno, uno puede formularla de todas maneras. ¿Por qué eso que se produjo en Buenos Aires no se produjo en Córdoba, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron las razones por las que Córdoba
resistió un proceso de reformas estatutarias como la que tuvo lugar en Buenos Aires, a pesar de que los proyectos, los intentos, las propuestas fueron permanentes a lo largo de los años que van de 1906 a 1918. Y eso implica indagar en algunas cuestiones que tienen que ver con el papel de la universidad en la vida profesional, institucional y política cordobesa, pensar qué es lo que se juega en el control de la universidad en Córdoba. Y pensar también, digamos, algunos aspectos que son interesantes, y es cómo Córdoba, que había vivido un proceso de liberalización, si se puede decir así, porque Córdoba es la capital del clericalismo, pero también es la capital del anticlericalismo, ¿no? Es decir, tiene esas tensiones, ¿no?, que la han caracterizado a lo largo de su historia. Cómo Córdoba va reconstruyendo su tradición, recuperando aspectos de su tradición eclesiástica, de su vieja tradición religiosa, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de ese magnífico monumento, ¿no?, de Fray Fernando de Trejo y Sanabria, ¿no?, que uno puede ver en el centro de la ciudad, que uno cree que es colonial y en realidad es un monumento de 1903, ¿no?, y tiene que ver con la forma en la cual la universidad recuperó todas esas tradiciones. Y yo digo, para no entrar, digamos, en los detalles del proceso en sí mismo, que son muy conocidos, Córdoba fue incapaz de, los profesores, al menos cordobeses, los sectores que gobernaban la universidad, fueron incapaces de desarrollar endógenamente su proceso de cambio, y esa incapacidad es lo que en definitiva terminó instalando la idea de la participación estudiantil en la elección de los miembros del gobierno universitario. Digamos, ¿qué es aquello con lo que vulgarmente, digamos, junto con la docencia libre y la asistencia libre a clase, digamos, eran las tres grandes consignas de los estudiantes universitarios del 18, de las consignas que los estudiantes universitarios venían desarrollando en los congresos americanos, ¿no?, los desarrollados en 1908 en Uruguay, en 1910 en Buenos Aires y en 1912 en Lima, ¿no? Digamos, los elementos centrales, a pesar de que había muchos otros que estaban en la discusión, pero que salían, digamos, de la síntesis de los congresos estudiantiles latinoamericanos. Entonces yo creo que cuando uno mira la reforma de 1918 uno debiera mirar todos estos movimientos, que son movimientos que en alguna medida son movimientos paralelos, ¿no? Una propuesta de transformación de la universidad, una propuesta sustantiva de transformación de la universidad, esa que uno puede advertir, digamos, en los textos de Deodoro Roca, o los puede advertir luego en los textos de Julio B. González, ¿no?, y en muchos de los líderes de la reforma, ¿no?, una propuesta sustantiva que recuperaba gran parte de esos reclamos que se habían desarrollado desde el siglo XIX, la manera en que esto se articuló con un movimiento estudiantil, ese movimiento estudiantil que constituyó la Federación Universitaria de Buenos Aires, que tenía por otro lado, como uno puede ver, distinto tipo de vertientes políticas, no era uniforme. Pero a mí me parece que en ese sentido también es importante marcar algunos rasgos, ¿no?, pensando también en el proceso de la reforma universitaria en el mediano plazo. A mí, por una serie de cuestiones que quizás la podemos ver después, me parece importante marcar, digamos, los límites de una experiencia que empieza, digamos, en 1918, termina finalmente en 1945-46, ¿no? Yo decía que el estudiantado reformista tuvo distinto tipo de vertientes políticas, ¿no? Y yo diría que también es importante o llamativo tener en cuenta las limitaciones que tuvieron los reformistas. Yo digo, para proyectarse políticamente, no para proyectarse políticamente, digamos, en los distintos partidos, en distintas fracciones, en distintas agrupaciones, sino sobre todo para proyectarse políticamente en tanto partido de la reforma, ¿no? Es decir, uno puede ver que en la Argentina no hay un APRA, ¿no? El APRA apareció en Perú, no en la Argentina. Y esto me parece que es el resultado en gran medida de la victoria reformista, ¿no? Es decir, del hecho de que, digamos, muchas de sus reclamos o los consignas, los estudiantes reformistas lograron un éxito, que no fue un éxito exento de tensiones, de marchas y contramarchas, de avances y retrocesos, pero un éxito al fin, que de todas maneras marcó una dinámica nueva en el funcionamiento de las instituciones universitarias, como decía yo recién, hasta el 45. Pero a la vez me parece importante tener en cuenta, plantear esa distinción, ¿no? Este movimiento reformista tuvo un peso decisivo en la vida universitaria y usó dentro de la universidad ese peso y ese poder para diversas cosas, pero también, y yo diría fundamentalmente, para defender los mismos derechos y las mismas reivindicaciones que tenía desde el principio de siglo. Ese movimiento estudiantil, y a mí a veces me gusta mucho mirar el ejercicio, ¿no? Pensar qué eran las cosas que los estudiantes pedían.
Digo, no en los actos de barricada, digamos, sino fundamentalmente en los consejos directivos de las facultades y comparar lo que podían pedir a finales de los años 10 o los años 20 con las características del movimiento estudiantil de los años 50 y 60. Porque el movimiento estudiantil de los años 50 y 60 no reconocía límites precisos en aquello que tenía que ver con la cuestión corporativa y con la cuestión política más en general. Pero en cambio el movimiento estudiantil de la reforma universitaria, en líneas generales esas cuestiones las escindía, ¿no? Las separaba y planteó una agenda académica que planteó una serie de límites y una cierta decisiones, si se puede decir así, en relación a los proyectos políticos más generales. Y yo creo que también lo que uno puede ver en ese sentido es este carácter fuertemente corporativo del movimiento estudiantil dentro de la universidad, que es algo que yo creo se cortó en la Argentina sustantivamente a partir del peronismo. Puso también un límite a los proyectos de transformación de la universidad, ¿no? Esas aspiraciones a construir una universidad más científica, con un peso mayor en la vida cultural. Y yo creo que es interesante ver las críticas que a ese modelo universitario, que esa universidad surgida de la Reforma, hicieron los mismos reformistas 25 años después, ¿no? Si uno ve a los escritos de Deodoro Roca o de Julio B. González, de finales de la década del 30, o mira, por ejemplo, digamos, los libros de los proyectos de Julio B. González en 1945, lo que puede ver es cierta decepción en torno al tipo de universidad que se había construido. Y sobre eso uno puede ver también respuestas distintas. Digamos, para Deodoro Roca el problema era que la reforma no se había proyectado en reforma social, no había logrado proyectarse en la política justamente. Julio B. González proponía resolver algunos de estos problemas a través de una ley que separase la universidad del otorgamiento de los títulos profesionales. Yo digo, la universidad no perdió esencialmente su carácter profesionalista, y yo diría, muchas de las críticas que esbozó el peronismo, digamos, a partir de 1945-46, coinciden en algunos casos con muchas de las cosas que los reformistas o los antiguos líderes reformistas venían realizando desde finales de la década del 30. Entonces yo digo, volviendo a la pregunta inicial, si uno preguntaría qué recuperar hoy de ese viejo proyecto, yo creo que nuevamente es la crítica, ¿no? La crítica a esa universidad preocupada por el usufructo personal, individual de los títulos, la crítica a esa universidad escasamente comprometida con la ciencia y con la cultura, y el compromiso de la universidad, digamos, con la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa, que digo fue una de las cuestiones centrales en el proyecto de los reformistas. Bueno, nada más. Hola. Empiezo también con los agradecimientos al ciclo por la invitación. También agradezco a Pablo por todas las reflexiones y la exposición. Tengo unas imágenes para mostrar. Ahí está. Bien, entonces retomando las reflexiones y la información que nos traía Pablo, lo que yo quería abordar es la dimensión político-cultural de este movimiento de la reforma universitaria, ¿no? Que, como decía Pablo, la expresión reforma universitaria la encontramos ya desde el siglo XIX entre los estudiantes, al menos de la Universidad de Buenos Aires, y entre los parlamentarios, en lo que yo llamaría una dimensión, lo que llamaba Pablo, ¿no? Una dimensión corporativa, una dimensión institucional, con esta serie de reclamos que ya los encontramos bastante definidos hacia comienzos del siglo XX. A esa dimensión creo que se suma una dimensión política con la que terminaba recién Pablo, que va a entrar en disputa, sobre todo a partir de 1918, de un modo muy intenso. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es revistas y proyectos estudiantiles que estuvieron ligados al intento de definir políticamente a la reforma, es decir, cómo se construyó este movimiento político-cultural. Y para eso quería empezar con este grabado, que es un mapa de Latinoamérica que aparece en la compilación de Gabriel del Mazo sobre la reforma universitaria, que edita en 1941. Ahí abajo está la 1918-1941. Y ahí del Mazo entonces nos propone, a través de este grabado que se lo encarga a un artista chileno, que la reforma universitaria en esta dimensión política se define por un movimiento latinoamericano, es decir, un movimiento que recoge la división
la disposición geopolítica de la Argentina, del continente, pero que borra las fronteras nacionales. Es decir, un movimiento en el que las juventudes cultas de las capitales universitarias, de las ciudades universitarias, se hermanan Latinoamérica, a partir de un sentimiento latinoamericano más allá de las rivalidades nacionales. Y también un movimiento antiimperialista, porque nos propone un mapa en el que Estados Unidos, la presencia imperial, económica, política de Estados Unidos aparece desdibujado. Entonces creo que si vamos al final de la historia, encontramos que en 1918 abre un proceso intenso de definición de un movimiento político-cultural ligado a los estudiantes argentinos y latinoamericanos muy pronto, porque en 1919 ya encontramos estudiantes que se asumen reformistas en Uruguay, por ejemplo, que nos va a hablar el compañero, o en un país tan distinto como en Perú. Entonces es un movimiento latinoamericano que va a disputar su definición política, como traía Pablo, pero que para 1941 es bastante poco discutido que la reforma está asociada al antiimperialismo y al latinoamericanismo. Entonces quería contarles cómo podemos reconstruir este itinerario de discusión de definición de un movimiento político-cultural ligado a la reforma universitaria. La primera revista es la que traía la primera revista estudiantil que encuentro, en la que los estudiantes argentinos piden una reforma universitaria con los contenidos que traía Pablo, es de 1872, es esta revista que se llama El Estudiante, la editan los estudiantes de medicina, en torno a un conflicto de una desaprobación injusta de un estudiante que se suicida, y ahí lo que encontramos son todos estos aspectos corporativos que empiezan a definirse. Lo que traía Pablo: asistencia no obligatoria, materias más calificadas, más científicas, pedido de que los que gobiernan la universidad no sean academias vitalicias, sino profesores que tengan contactos con los estudiantes. Encontramos esta dimensión corporativa que empieza a definirse. Este proyecto no prospera, les decía, de 1872, y encontramos un segundo proyecto importante, este que nos mencionaba Pablo, ¿no? El primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos. En 1908, los estudiantes de Montevideo, a partir de su federación de estudiantes, convocan a los estudiantes de América del Norte y América Latina, anglosajona y América Latina, a discutir durante 6 días la reforma universitaria. Y están discutiendo todo lo que decía Pablo, ¿no? Cómo hacer que sus títulos tengan validez en estas funciones de profesiones liberales, ingenieros, abogados y médicos, tengan validez en otros países de Latinoamérica, algo que todavía es un reclamo. Cómo hacer que existan becas de intercambio, materias más científicas. Bueno, tienen toda una agenda. Durante estos 6 días se juntan a discutir en un congreso lo que llaman una reforma universitaria. Acá en la revista entonces que editan las actas, las editan en la revista de la Federación de Estudiantes de Uruguay, que se llama Evolución, y en estas actas encontramos una serie de fotos de los estudiantes que participaron: la delegación peruana, la delegación de Paraguay, la delegación de Uruguay y una foto de los estudiantes sesionando. Y acá tenemos una cuestión que me pareció que es importante, que entre esta delegación uruguaya encontramos a una mujer. Entre estos 80 estudiantes que viajan a Montevideo a discutir la reforma universitaria desde esta dimensión corporativa, encontramos a Clotilde Luisi, que va a ser una de las hermanas Luisi fundamentales en el movimiento sufragista, ligado al Partido Socialista Uruguayo, y Clotilde es la primera abogada uruguaya. Y en ese momento todavía es estudiante y participa de estas discusiones entre varones, pero no solo participa. A partir de esta revista nos enteramos que participa no solo
levantando la mano o en las asambleas, sino que ella es la encargada de presentar uno de los proyectos. El proyecto es que este congreso se transforme en la Liga de Estudiantes Americanos. Clotilde presenta el proyecto efectivamente se aprueba y entonces los estudiantes se reúnen en nuevas instancias, lo que traía Pablo. En 1910 se reúnen en Buenos Aires, en 1912 se reúnen en Lima y en el 14 se iban a reunir en Santiago de Chile y la liga se disuelve y no existe esa reunión, pero llegaron incluso a discutir en el Congreso el pedido de financiamiento para la delegación argentina para que viaje a Chile. ¿Qué me importa? Acá tenemos entonces el acta del segundo, se ve malísimo, disculpas, las actas del segundo Congreso Internacional de Estudiantes, es decir, la Liga llama y se juntan en Buenos Aires. En ese congreso se pueden imaginar que entre 1908 y 1910 hay más mujeres estudiando en la universidad. Se vuelve a discutir cuestiones ligadas a aspectos corporativos, pero también se discute ahí cuestiones más bien sociales. Sabemos que en 1910 la Argentina está festejando su centenario y la República Oligárquica tiene que declarar el estado de sitio porque la conflictividad obrera, sobre todo anarquista, es muy fuerte. Entonces, en ese contexto, unas cosas de las que discuten estos estudiantes y que leemos en estas actas es que los estudiantes, el Congreso decide oponerse a la huelga como método de protesta legítimo. Y a partir de este tipo de resoluciones y de las resoluciones de Lima y de, por ejemplo, la moción de Juan B. Justo como parlamentario en 1914, diputado, de negarle presupuesto a la delegación argentina, lo que vamos descubriendo es que esta Liga de Estudiantes aparece en un comienzo no, pero en estos 6 años de existencia termina ligada a las repúblicas oligárquicas. Es decir, el aspecto corporativo, las mejoras de la universidad que están discutiendo esta élite universitaria que nos traía Pablo, es una discusión para tener mejores médicos, abogados e ingenieros de estas repúblicas oligárquicas. Es decir, si están pensando una mejora de las universidades o una democratización de las universidades, lo hacen como futuros élite de la oligarquía. Entonces no nos sorprende que, por ejemplo, Clotilde, una universitaria mujer, haya participado en 1908 y cuando avanza el proceso de sociabilidad y se define implícitamente la pertenencia a la élite oligárquica, no aparezcan mujeres universitarias, porque desde esta concepción o esta organización del país oligárquica, las mujeres no tenían un lugar en la medicina, la abogacía y la ingeniería, que eran justamente los espacios que se estaban discutiendo de cómo mejorar. Y otro dato importante es que un mes antes que los varones se juntan en esta liga fundada a partir de la iniciativa de una mujer, las mujeres argentinas y sudamericanas en su mayoría, pero las mujeres argentinas convocan al primer Congreso Femenino Internacional. Este congreso es un hito importante en la historia del feminismo latinoamericano, pero también creo que es un evento que lo tenemos que pensar en el marco de la reforma universitaria, porque las que lo convocan no son cualquier mujeres, sino que son mujeres que se asumen como universitarias argentinas. Por eso les traía la portada de las actas publicadas. Entonces encontramos un primer intento de definir mejoras educativas, corporativas de los estudiantes en los que participa una mujer, el avance de cada vez más mujeres en la universidad, aunque siguen siendo claramente una minoría, y la decisión de las mujeres universitarias, del lugar de buscar un lugar adentro de la liga, de construir espacios de sociabilidad entre mujeres. Y efectivamente, cuando revisamos estas actas y estos trabajos, encontramos que, además de discutir los derechos políticos de las mujeres, los derechos civiles de las mujeres, encontramos también que se discute el acceso a la educación superior y el acceso a matricularse a la titulación que traía Pablo en medicina, abogacía y
medicina, abogacía y derecho. Entonces, encontramos estas dos sociabilidades como antecedentes de lo que con Pablo llamamos de los aspectos corporativos de la reforma. Por otro lado, otro antecedente importante que les quería traer, un antecedente de esta dimensión política de la reforma. 1914, los estudiantes de medicina de Buenos Aires, un grupito, judíos que venían participando de la sociabilidad judía, decide desprenderse de la identidad judía y participar de una sociabilidad laica y fundan esta revista ligada al Partido Socialista, en lo que aparece la recepción de Ariel, que seguramente acá vamos a escuchar más extendido, un ensayo de José Enrique Rodó, un montevideano de 1900, que va a ser muy importante en la interpelación de los jóvenes. Sintetísimamente, vos después lo retomás, Rodó propone que en estas sociedades modernas la juventud culta tiene una función que es la función portadora de valores contra el utilitarismo, asociado a lo calibanesco. Después seguimos con eso. Pero lo que me importa acá es que, ¿qué hacen estos estudiantes de medicina? Es retomar los aspectos corporativos de esta liga, pero desatarlos de esta inscripción en la república oligárquica, desatarlos de este descontento ante la huelga como método de protesta. ¿Qué hacen? Piensan que el llamado arielista de la juventud está ligado a construir sociedades más justas, más igualitarias, está ligado a los reclamos del Partido Socialista Argentino. Entonces los vemos, por ejemplo, haciendo ciclos de extensión para obreros, o los vemos también armando cursos de capacitación entre los estudiantes. Entonces podemos pensar, bueno, ya está casi todo lo de la reforma. Está la Liga de Estudiantes definiendo cómo mejorar las universidades, volverlas más científicas, porque eran sumamente mediocres, cómo mejorar la titulación. Y por otro lado encontramos esta dimensión política donde los estudiantes intentan precisar una identidad política extrauniversitaria, más allá de los claustros. Sin embargo, esta revista aparece en 1914, primer número en enero, el segundo a mitad de año, el tercero y el cuarto deja de aparecer a comienzos de 1915. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Algo que nos proponía Pablo, ¿no? Todavía faltan cosas para que un número importante de estudiantes se sientan interpelados por democratizar las universidades, volverlas más científicas y también democratizar la sociedad. Es decir, desatar esta inscripción de los estudiantes como miembros de élite de una república oligárquica, y esa transición en Uruguay se hace un poco antes, pero en Argentina se hace en 1916. Sabemos que en Perú va a ser muy difícil esa transición, va a mediar la dictadura de Leguía. En Chile también va a ser muy difícil con el intento de Alessandri, pero entonces faltaba todavía un ciclo político, que es lo que traía recién Pablo, un ciclo político ligado a una democracia liberal. Faltaba la decepción de la Primera Guerra Mundial, que entre 4 años, entre 1914 y 1918, la civilización, los jóvenes cultos, se estuvieran matando en millones y millones en las trincheras. Eso nos estaba diciendo a los latinoamericanos que algo no estaba funcionando en esa guía civilizatoria. Faltaba también la Revolución Rusa, que lo que proponía en un comienzo lo que traía inmediatamente era la posibilidad de ver en la práctica las ideas comunistas, socialistas para los socialistas, anarquistas para los anarquistas. Entonces acá les traigo otra revista que ahora lo retomo. Esta va a ser la revista que sacan los estudiantes de Buenos Aires en una suerte de sección cultural de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y acá una revista editada por los estudiantes católicos, porque es cierto que la universidad era laica, pero había intentos desde los estudiantes de construir una sociabilidad católica desde Buenos Aires, ¿no? Y con escala nacional. El Boletín de la Federación, que aparece en 1917. Y me gustaba esta revista
Me gustaba esta revista porque esta revista aparece en enero de 1918. Los conflictos en Córdoba, en Buenos Aires. Los conflictos en Córdoba ya estaban. Los estudiantes cordobeses ya habían empezado a tener contactos con el gobierno nacional para pedir la intervención y pedir esta reforma del cuerpo académico que, como decía Pablo, en Buenos Aires había desaparecido el modo vitalicio y era gobernada por profes. En La Plata también desde su constitución en 1905, pero en cambio en Córdoba seguía siendo gobernada la universidad por una academia vitalicia. Bien, en esta revista que encontramos, una revista estudiantil, me gusta porque aparecen sintetizados los dos argumentos que van a tener las mujeres para su ingreso en la universidad. Aparece sintetizada la crítica de que las mujeres no somos aptas fisiológicamente para ejercer profesiones liberales y para recibir educación superior, y que tampoco somos aptas moralmente, es decir, que la reconfiguración de la dimensión sexogenérica, es decir, la salida de las mujeres del hogar, lo que haría es producir un caos moral en las sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué hace acá una feminista que se llama Mercedes Gauna en esta revista estudiantil? Sintetizar que hay argumentos científicos de que las mujeres somos fisiológicamente aptas y hay argumentos morales de que las mujeres no pervertimos a la sociedad si además de las tareas del hogar, porque no estaba en duda que nuestro destino era la maternidad, ejercíamos profesiones liberales. Entonces me parece que todo esto está entrando y saliendo de la reforma. Es cierto que no se inscribe sistemáticamente en manifiestos universitarios, pero tiene ciertas apariciones que me parecen importantes. 2 meses después, en marzo, uno de los líderes de la reforma está dirigiendo la revista, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, una facultad atípica. Lamentablemente Pablo no le introdujo. A diferencia de las otras, de Ingeniería, Abogacía y Medicina, la Facultad de Filosofía, fundada en 1896, lo que hace es no dar una titulación, una matriculación, sino lo que ofrece es un título de doctor o doctora. ¿Por qué? Porque el impedimento para el ingreso de las mujeres a la universidad era que había que tener un título de colegio nacional, y como las mujeres no hacían ese título, había que hacer una validación y ahí estaba la complicación. ¿Qué hace la Facultad de Filosofía y Letras? Admite los títulos de escuela normal. Entonces vamos a tener en 1918, cuando se dan estas conferencias, vamos a tener 1/3 de estudiantes mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres que están estudiando y no implica su titulación no implica una reconfiguración del espacio sexogenérico, porque salís matriculada de doctor, no matriculada, sino que salís con un título de doctora en literatura, filosofía o letras. Es decir, salís con una certificación de una persona más culta, pero no con la habilitación para ejercer profesiones liberales. ¿Qué pasa en esta facultad? Que el centro de estudiantes está dirigido por uno de estos jóvenes arielistas del Partido Socialista, que en 1914 no lograron armar esta dimensión política de la reforma. Invitan a un ciclo de conferencias y Gregorio Berman elige como primera disertante a la doctora Alicia Moró, que va a hablar de la educación de la mujer y los problemas contemporáneos. Alicia Moró no es una doctora en letras, filosofía o literatura, sino que es una médica que se va a especializar en ginecología, que había participado en el grupo de mujeres universitarias, que acababa de fundar la Unión Feminista Argentina. Entonces encontramos ahí algunos cruces entre pensar una dimensión política de la reforma y hacer un lugar a los derechos, a los reclamos emancipatorios de las mujeres. Llegamos al 18. Y en el 18, si nosotros hacemos el rastreo de la sociabilidad estudiantil, que va a ser masiva, encontramos en la toma de septiembre, se me desordenaron acá, la toma de septiembre, todos varones. En el primer Congreso Nacional de Estudiantes, un poco antes de julio, todos varones.
Otra foto de un centro de estudiantes en 1921, varones, y una actividad de extensión de 1927, también todos varones. Sin embargo, creo que si rastreamos en algunos espacios, encontramos mujeres y encontramos también, y sobre todo encontramos el reclamo de emancipación de las mujeres en lugares donde se está asociando la reforma a una definición política ligada a las democracias, sea desde el irigoyenismo, sea desde el socialismo, sea desde el anarquismo. Y un lugar importante para ver que en 1918 pasó algo es que esta revista estudiantil que les contaba antes, que funda lo que sería la sección cultural de la Federación Universitaria de Buenos Aires, se edita entre 1915 y 1919. En 1919, estos estudiantes, que eran unos 300, que estaban en este Ateneo, que ya habían sacado 22 números de la revista esta, se juntan en una asamblea resolutiva y deciden que hay que buscar una redefinición. Deciden que terminan sacando un manifiesto que dice que en el momento actual no tomar posición a favor de los explotados es estar afuera del debate político. ¿Qué me interesa ver con eso? Que no es el único grupo que pasa esto. Que 1918 es una ruptura, no por los aspectos corporativos, que como traía Pablo no son novedosos, sino porque la interpelación política desde mediados de 1918 emerge con fuerza. El intento de los estudiantes de 1914 de hacer emerger una identidad política no funcionó. Pero este grupo, que es el grupo más numeroso de Buenos Aires, en 1919 decide suspender el pacto pluralista. En esta revista venían editando estudiantes con una afinidad, con un corazoncito irigoyenista, otros más socialistas, otros más ligados al Partido Demócrata Progresista, pero en 1919 hacen la asamblea y deciden de que no pueden estar juntos, que el pacto pluralista no puede seguir. Entonces, claro que no son 300 los que, más allá del Clarín es una coincidencia, la revista Ideas se transforma en la revista Clarín y empieza a ser un semanario político-cultural. Lo que quiero traer con esto, este semanario va a estar ligado al Partido Socialista Internacional, que es el antecedente del Partido Comunista. Entonces aparecen los reclamos de reforma universitaria ligados a los anhelos emancipatorios de la Revolución Rusa o ligados al Partido Socialista Internacional, y hacen una serie de conferencias de extensión en la Fora del Noveno, etc. No se quedan los 300 estudiantes que habían hecho este pacto pluralista adentro de Clarín. Pero lo que pasa en 1918, 1919, y que es el quiebre, se empieza a dibujar este mapa que traíamos con Del Mazo. ¿Qué es esto? Se empieza a dibujar que los estudiantes tienen que definir una identidad política. Los que definen su identidad política ligados a este Partido Socialista Internacional se quedan en la revista Ideas. Los que lo definen hacia el nacionalismo, que es un antecedente del revisionismo histórico, fundan la Revista Nacional, una revista estudiantil de los estudiantes de Derecho que une reclamos corporativos, reforma universitaria, a renovación nacionalista. Los que tienen una identidad anarquista bolchevique en Rosario fundan esta revista y el grupo Evolución. Los de Buenos Aires, que están más cerca del Partido Socialista, fundan la revista Bases. Los de La Plata, que están más cerca del anarco-bolcheviquismo, fundan Alborada. Otro grupo platense más anarquista, no bolchevique, funda Germinal. Entonces, lo que les quiero traer es que si 1918 es un punto de ruptura, lo es no tanto por las novedades de asistencia libre, cátedras más científicas, consejo universitario, porque ya existían todos esos reclamos, sino que la novedad está en desatar
la identidad estudiantil de una identidad oligárquica. Los estudiantes tienen que comenzar a definirse y lo van a hacer desde distintas posiciones, sean desde posiciones irigoyenistas, socialistas o anarquistas, pero lo que no puede pasar es mantener el pacto pluralista. Y uno de los últimos ejemplos que les traigo, entonces fíjense, la Federación Universitaria Argentina, entre 1920 y 1922 tiene un intento de traccionar a toda esta dimensión gremial, una federación que en principio tiene que tener reclamos corporativos, hacia una identidad izquierdista y, por ejemplo, abre su número 4 del boletín con un artículo sobre qué es la revolución, que lo firma un economista filo-bolchevique que es Alfonso Goldschmidt, ¿no? Y bueno, podría traer más ejemplos. Un poco para terminar, porque les dejé colgado, entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Esta revista de la que nos va a hablar el compañero es la revista de los grupos, el gran grupo reformista de Montevideo, y les quería mostrar que en esta revista que está uniendo reforma universitaria a las simpatías también revolucionarias, bolcheviques, emancipatorias, independientes del Partido Socialista, pero ligada al Partido Socialista Uruguayo, que se había inscrito en la Tercera Internacional, pero ligados a lo que entonces era el Internacional del Pensamiento de Henry Barbius, fíjense en su retiro de Trapa, les recomiendo a los estudiantes leer Ariel, leer Bases, esta revista de Buenos Aires que era reformista y ligada al Partido Socialista, y les recomienda también leer Nuestra Causa, la revista mensual del movimiento feminista. Es decir, encontramos algunos espacios, sobre todo los estudiantes que se empeñan por definir la reforma universitaria en afinidad con la revolución, una revolución bolchevique emancipatoria, que recepcionan, saludan el reclamo del movimiento feminista de igualdad civil e igualdad política. Otra de las revistas argentinas porteñas que va a tener una fuerte recepción de reforma universitaria, revolución bolchevique y feminismo es Insurrexit. Encontramos varios artículos discutiendo el feminismo al lado de artículos de cómo democratizar la universidad y cómo ligar los estudiantes al movimiento obrero. Pero todavía no estamos entonces en el mapa de Del Mazo. 1921, los estudiantes, una delegación de estudiantes argentinos y de varios países viajan al primer Congreso Internacional de Estudiantes en México. Atención en esto, ya había habido congresos de estudiantes y no se llaman cuarto congreso, es decir, disuelven la identidad de la liga y fundan un nuevo congreso. ¿Por qué podríamos pensar eso? Una de las cosas, están llamados por la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana hacia 1921 se define en afinidad de la saga emancipatoria, en afinidad de la Revolución Rusa. Y una de las resoluciones de este Congreso es reforma universitaria, universidades más democráticas, y también es adhesión, simpatías al proceso emancipatorio mundial. Entonces, no puede ser un antecedente este Congreso del otro Congreso que había quedado inscripto en pensar a los estados latinoamericanos dentro de repúblicas oligárquicas. Un segundo momento, entonces, de este primer momento de latinoamericanización, porque lo que vemos primero es estudiantes que intentan definir ligados a la revolución emancipatoria, pero donde no hay una marca clara de latinoamericanismo. Un primer momento importante va a ser la Revolución Mexicana, que está introduciendo el antiimperialismo latinoamericano, ¿no? Porque está en un combate feroz con Estados Unidos. Ya entonces, para terminar, las dos últimas, bueno, me gusta esta revista, traerla en 1923, Allá de la Torre, funda la revista de la Federación peruana, y fíjense que para fundar en 1923 una revista sobre los reclamos corporativos de los estudiantes, tienen que anunciar en su tapa que estos estudiantes limeños tienen contactos con los estudiantes argentinos de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Tucumán, La Plata, Santa Fe, con los estudiantes chilenos, con los uruguayos,
con los ecuatorianos y que están auspiciados por toda una serie de intelectuales que son intelectuales latinoamericanos, en los que se encuentran dos mujeres también, que es para pensar eso, ¿no? Pero lo que les digo, acá ya tenemos el intento de definir la reforma universitaria en afinidad a procesos emancipatorios sociales, a sociedades más democráticas y también de definirla inscripta en Latinoamérica. Para pensar reforma universitaria ya parece evidente entre el Congreso del 21 y este evento del 23, esta revista del 23, ya parece evidente que hay que tramar solidaridades más allá de las fronteras nacionales, más allá del belicismo nacionalista que opone, por ejemplo, a Perú con Chile, y es un gesto fuerte poner en la tapa de una revista peruana que los estudiantes que están siendo convocados para la guerra contra Chile tienen contactos y saludos con varios estudiantes chilenos. Otra revista que ya en su tapa dice: somos una revista de la nueva generación sudamericana, 1923. Esto empieza a emerger, no está en las revistas izquierdistas del 18, del 19, del 20, del 21. Empieza a emerger con fuerza después de que México llama a esta latinoamericanización, que Perú desde con Haya lo arma. En Buenos Aires también va a estar esta revista ligada a la ULA, a la Unión Latinoamericana Argentina, fundada por Palacios e ingenieros. Y una revista que termina de atar todas estas puntas de revolución emancipatoria, socialismo, indigenismo, como vemos en la tapa, feminismo, vanguardismo estético, es la revista Mauta, ¿no? Una revista que recoge el impulso democratizador de las universidades, pero que junta a ese impulso corporativo democratizador dimensiones muy diversas: feminismo, revolución social, indigenismo, vanguardismo. Bueno, solamente quería terminar que con ese proyecto también se ve en la apuesta de Deodoro Roca que nos traía Pablo. Deodoro Roca en 1918 funda esta revista que intenta traccionar a la reforma universitaria en afinidad con la Revolución Rusa, entendiendo que es el momento de terminar de realizar la Revolución Francesa en esto de que dejó sin desarrollar la fraternidad y la igualdad económica. Entonces intenta traccionar este movimiento estudiantil cordobés movilizado hacia una identidad emancipatoria. En 1920 lo hace a partir de esta revista que saluda a la Revolución Rusa desde los ideales anarquistas, pensando que la Revolución Rusa es el primer paso, una revolución marxista, y el segundo paso es una revolución anarquista que permita la libertad de los individuos. Y aquí encontramos la firma de varios líderes de la reforma universitaria, cordobeses, entre ellos Deodoro. Y el tercer momento, donde la reforma, además de estar latinoamericanizada hacia los 30, en esta dimensión política se define en continuidad con el antifascismo, ¿no? Y lo encontramos a Deodoro Roca, entonces, armando esta revista, Flecha, en la que vuelve a discutir la reforma universitaria y ahora tracciona a los estudiantes, no hacia el bolchevismo, no hacia el latinoamericanismo, sino hacia el antifascismo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la presencia, gracias por la invitación. Es la verdad un placer, un lujo compartir con estos colegas esta mesa. Me voy a llevar muchas cosas de esta mesa, realmente. Así que bueno, muy agradecido. Yo a continuación voy a retomar algunos aspectos trabajados por mí en una beca de investigación que se denominó Carlos Astrada, una beca financiada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, que consiste porque todavía sigue funcionando, en enviar por año a un miembro de la comunidad educativa a alguna unidad académica extranjera a los fines de estudiar la recepción de la reforma del 18 en esa comunidad extranjera.
A mí me tocó la primera beca, que fue en la UDELAR, Universidad de la República, en Montevideo. La segunda beca fue en la Universidad de San Marcos y creo que ahora hay un compañero en Cuba. Tuvo un poquito más de suerte, se fue un poquito más lejos. Bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, como los de letras somos muy adeptos a leer y a escribir, bueno, yo he escrito algunas líneas. No se asusten, voy a ser breve. Mi trabajo se denomina Una expansión latinoamericana de la Reforma del 18, el caso uruguayo. La Universidad de la República, o UDELAR, primera y más importante de las universidades uruguayas, consta con una génesis sumamente diferente a la que dio origen a la Universidad Nacional de Córdoba. Nacida la UDELAR oficialmente el 14 de julio de 1849, apenas 19 años después de la jura de la Constitución y tras dos antecedentes fallidos en 1833 y 1838. La UDELAR ve sus primeras luces en un contexto histórico y epistémico atravesado por el pensamiento positivista de mediados del siglo XIX, que marcará ya desde sus primeros años un carácter fuertemente laico, sin intervenciones del poder o las doctrinas eclesiásticas. Desde muy temprano, la organización institucional de la naciente universidad contempló en sus órganos de gobierno la inclusión de graduados y alumnos, lo cual queda primeramente reflejado en el primer reglamento orgánico de 1849. Pocos años después, en 1868, un grupo de estudiantes conforma la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, SAEP, institución que procuró favorecer la discusión en torno a la necesidad de fomentar la educación como motor del desarrollo nacional. En 1885 se instituye la segunda ley orgánica, la cual restringe considerablemente la autonomía universitaria al disminuir el número de miembros del Consejo Universitario y al suprimir la presencia estudiantil. A comienzos del siglo XX, de forma paulatina comienzan a advertirse ciertos cambios en las preocupaciones de la institución universitaria, en especial por parte de sus alumnos, quienes comenzarán a adquirir un papel cada vez más relevante y evidenciarán un marcado interés en estrechar vínculos entre la universidad y la sociedad uruguaya. En 1908 acontece un evento de fundamental importancia para los estudiantes latinoamericanos. Aquí retomo un poco lo que comentaba Natalia. Desde el 26 de enero al 2 de febrero de ese año se llevó a cabo en Montevideo el primer Congreso Internacional de Estudiantes, con la presencia de representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Uruguay. Entre los temas tratados en este congreso, cabe mencionar el proyecto de un régimen académico que favoreciera el acceso a la educación de nivel medio y superior, el reclamo de ayuda económica y otros beneficios para los estudiantes, el grado de especialización que deberían tener los estudios preparatorios, la relación entre la universidad estatal y la privada, la necesidad de establecer lazos fuertes entre las diferentes casas de altos estudios americanas y, como eje transversal, la representación estudiantil en los órganos de gobierno universitarios. A pesar de la aparente radicalidad de estos planteos, Vania Markarian, que como dato de color es la hija del actual rector de la Universidad de la UDELAR, Vania Markarian, en un libro que se titula 1908, el año inaugural, publicado en el 2008, ubica a los congresistas de 1908 en el marco de un pensamiento liberal que asume el esfuerzo individual como motor del progreso de la nación. O sea que para Markarian todavía estamos muy lejos de los ideales reformistas del 18. A partir de la década del 20, las influencias reformistas de Córdoba comienzan a hacerse sentir con mayor ímpetu en la vida universitaria uruguaya. Son ejemplos de ellos la creación de diferentes centros de estudiantes que, de forma cada vez más evidente, comienzan a colaborar en el eje de las discusiones político-universitarias, temas tales como la función social de la universidad,
y la necesidad de pensar las problemáticas estudiantiles en concordancia con los procesos nacionales e internacionales. Es a fines de esta década cuando se instituye la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, órgano que desde entonces y hasta nuestros días nuclea al estudiantado uruguayo. El primer antecedente histórico de la actual FEU se remonta a 1893, con la creación de la Asociación de los Estudiantes. Esta agrupación, a pesar de su corta existencia, logró una conquista digna de mención. Gracias a sus gestiones, la UDELAR se convirtió en la primera universidad latinoamericana en conceder el derecho a voto a sus representantes estudiantiles, nucleados en el Consejo Central de la Universidad y en los consejos de cada facultad. Hacia 1909, la Asociación de los Estudiantes deja de funcionar para cederle paso a la Federación de Estudiantes Uruguayos, FEU, también denominado FEU de la Comparsita. Le denominaban así porque se creó en el mismo lugar en donde Gerardo Matos Rodríguez compuso la Comparsita. Vania Markarian, en otro libro titulado 1918, Una hora americana, también del año 2008, caracteriza las actividades y prioridades de la FEU, las cuales se limitaban a la camaradería y a la facilitación de materiales de estudio, más que a la lucha estudiantil por reivindicaciones políticas y sociales, tanto dentro como fuera de la universidad. De esta manera, la FEU aún estaba lejos de erigirse como un órgano estudiantil de relevancia y no consideraba la lucha política como uno de sus fines prioritarios. En los 2 años siguientes, el movimiento estudiantil uruguayo decayó de manera notable, hasta que en 1919 se fundó el Centro de Estudiantes Ariel, el cual propició un mayor compromiso estudiantil frente a la realidad política que atravesaba el país y la UDELAR. Aún así, es justo resaltar que esta agrupación carecía del grado de radicalidad característica en los estudiantes cordobeses, que un año antes habían conseguido la reforma del 18. El Centro Ariel propendía a una posición un tanto más moderada ante las problemáticas sociales de su tiempo, priorizando en su lugar intereses intelectuales y educativos. Tiempos después, ya en 1929, la insatisfacción estudiantil frente a la negación de las autoridades de la Facultad de Derecho a conceder un período complementario de exámenes, desató una huelga general por 48 horas que afectó a toda la comunidad universitaria uruguaya y se constituyó en la piedra basal para el nacimiento de la actual FEU. En la memoria del bienio inicial se destacan ya algunos aspectos que remarcan su fuerte interés continentalista, la necesidad de pensar la universidad en estrecha concordancia con el campo social y la importancia de la realización del primer Congreso Nacional de Estudiantes. También se pone de manifiesto el decidido apoyo que la FEU proporciona a los estudiantes argentinos reprimidos tras el golpe de Estado conducidos por el general José Félix Uriburu en 1930. Vemos entonces en la FEU, en comparación a los órganos de representación estudiantil que la antecedieron, un fuerte compromiso político que no se circunscribe únicamente a las problemáticas intramuros de la vida universitaria, sino que desbordan los límites académicos para intervenir de manera concreta en el campo social, local y latinoamericano. Asimismo, en el Estatuto de la FEU, de fecha 1930, se destacan como prioridad de la nueva federación el mejoramiento de la enseñanza, acompañando la eliminación de los privilegios económicos que coloquen en situación de desigualdad a los estudiantes frente a la universidad. Además, la preocupación por el mantenimiento de la representación democrática en el ámbito universitario y la necesidad de contribuir al mejoramiento social. En el medio de estos años iniciales de la FEU y nuestros días, múltiples circunstancias históricas han hecho avanzar y retroceder al UDELAR en lo que a principios reformistas respecta. Basta mencionar, sin mayor pretensión de exhaustividad, atendiendo a los límites acotados de este trabajo, el reconocimiento de la autonomía universitaria en las constituciones de 1930 y 1942, la Ley Orgánica de 1958, que limitó considerablemente la participación estudiantil en el órgano universitario, el gobierno universitario, perdón. La intervención militar tras el golpe de 1973,
el llamado periodo de reinstitucionalización iniciado en 1985 y los años 90 con sus constantes tensiones en el marco de una economía globalizada de corte neoliberal. Ya en el siglo XXI, el 27 de julio de 2006, asume el rectorado del UDELAR el matemático Rodrigo Arocena, quien llevará a cabo hasta el fin de su gestión en 2014 la denominada Segunda Reforma. Los postulados principales de este plan de gobierno universitario pueden resumirse en los siguientes. Aclaro que la elección es totalmente arbitraria, ¿no? En primer lugar, vigencia plena de los principios de gratuidad, autonomía, cogobierno y compromiso social. En segundo lugar, generalización de la enseñanza avanzada. En tercer lugar, integración institucional y académica. Cuarto, programas regionales de enseñanza avanzada para todo el país. Quinto, reducción de la deserción estudiantil. Sexto, promoción de la investigación, orientada siempre a la solución de los problemas sociales y al desarrollo nacional. Séptimo, reformulación y promoción de las actividades extensionistas. Octavo, revitalización y ampliación del cogobierno. Noveno, transformación y modernización de la estructura académica con atención prioritaria a las actividades interdisciplinarias. Y décimo, descentralización de la oferta académica, abriendo unidades dependientes del UDELAR en los departamentos más lejanos del interior uruguayo. En un documento aprobado por el Consejo Directivo Central en marzo de 2007 se señala que, y cito, la transformación del conjunto de la educación uruguaya debe estar orientada por el propósito de avanzar hacia la generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada con el trabajo a lo largo de toda la vida activa. Abrir a la mayoría de los jóvenes posibilidades de este tipo tiene hoy tanta importancia para el Uruguay como lo tuvo ayer la reforma bareliana. Es clave tanto para el desarrollo integral del país como para disminuir la desigualdad entre regiones y sectores sociales. Fin de cita. Unas ideas finales, solamente como para ir concluyendo. En el marco de una universidad nacida a mediados del siglo XIX como el UDELAR, en un contexto positivista orientado a la modernización y desarrollo del Estado uruguayo, durante los años anteriores a la reforma del 18, los estudiantes orientales ya habían ensayado diversas agrupaciones que, de diversas maneras y con objetivos no siempre concordantes, se habían constituido como órganos representativos del estudiantado. Estas incipientes asociaciones materializaron algunas conquistas que les permitieron formar parte, aunque no siempre de forma determinante y casi nunca por mucho tiempo, del gobierno universitario, siendo así un claro antecedente del cogobierno propuesto por los estudiantes cordobeses durante las históricas jornadas que dieron origen a la reforma del 18. Estas tempranas inclusiones en las asambleas y consejos del UDELAR, a nuestro criterio, deben entenderse en los particulares marcos históricos y epistémicos en los que surge la primera universidad uruguaya, los cuales dictan considerablemente de las peculiaridades históricas imperantes en el surgimiento de la Universidad Nacional de Córdoba, caracterizadas por una marcada influencia conventual y carente hasta 1854 de un Estado nacional capaz de promulgar sus estatutos y regir su organización. Sin embargo, recién a partir de la creación de la FEU en 1929, los estudiantes uruguayos logran concebir un ámbito en el que las reivindicaciones universitarias establezcan un indisoluble lazo con la realidad política y social de la República y de la región. De esta manera, el estudiantado asume la lucha por sus derechos como una instancia necesaria que propendrá a un mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Esta visión amplia y abarcativa de la lucha estudiantil puede encontrarse de forma contundente en los idearios reformistas cordobeses, los cuales aspiran a la consecución de una universidad que rompa los límites estancos de sus anquilosadas cátedras para constituirse en una herramienta de cambio social. De esta manera, cabe pensar la recepción de la reforma del 18 en la vida universitaria uruguaya no como una instancia que promueve el cogobierno y la participación estudiantil en la vida institucional universitaria, sino como una influencia que termina de hacer posible una mayor apertura en las miras de un estudiantado uruguayo
que a partir de la reforma cordobesa rompe de forma definitiva con el paradigma de lucha estudiantil asociada de manera unívoca a las necesidades meramente académicas e institucionales. Años más tarde, y ya en el siglo XXI, los ideales reformistas son renovados a la luz de los nuevos tiempos y necesidades del país. Cuestiones tales como la democratización del gobierno universitario, la renovación de los planes de estudio, la necesidad de facilitar a diversos sectores el ingreso y permanencia en las aulas universitarias, la promoción de la investigación y la jerarquización de la actividad extensionistas, fueron pilares fundamentales de la gestión conducida por el rector Rodrigo Rosena y que no hacen más que remitirnos a algunos de los proyectos de los reformistas cordobeses. Desde luego, este somero aproximamiento a la vasta historia de una institución de casi 170 años como Ludelar no agota ni mucho menos las múltiples recepciones que ésta ha recibido, recibe y seguramente continuará recibiendo de un acontecimiento medular para el estudiantado latinoamericano como lo fue la Reforma del 18. Aún así, puntualizar nuestro análisis en la génesis de la UDELAR, el surgimiento de diferentes proyectos de agremiación estudiantil y la implementación de la segunda reforma, al menos constituye un punto de partida para profundizaciones posteriores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas. Ahora abrimos el panel a las preguntas del público. ¿Alguien tiene preguntas? Yo me acerco con el micrófono, así quedan grabadas. ¿No hay preguntas? Si no hay... bueno. Sí, pedirle a Pablo si puede abundar en esta idea de gran acontecimiento, y a Natalia si puede abundar en la importancia del estudiantado como nuevo actor social, que es una, creo, de las grandes hipótesis que ella ha manejado, ¿no? La aparición del estudiante como un nuevo actor social diferenciado. Hay más preguntas porque si no, la idea es juntar todas las preguntas y después que los panelistas les respondan. O sea, solamente son estas dos. No hay más. Bueno, a ver, una serie de muy breves comentarios. ¿Por qué hablo del tema y por qué resalto la cuestión del acontecimiento, ¿no? Yo creo, y en esto, digamos, obviamente, como nos pasa en nuestras disciplinas, pueden existir controversias, puntos de vista distintos. Yo creo que el 1918 es un año, diría, los años inmediatamente anteriores y posteriores, son años que tienen una enorme densidad, digamos, en lo que tiene que ver con la confluencia de una serie de eventos y de episodios que tanto a escala nacional como a escala internacional, ¿no? Yo creo que es imposible pensar a la reforma desvinculado de esos acontecimientos, ¿no? Entonces, yo cuando me refiero a la cuestión del acontecimiento, lo que también quiero de alguna manera marcar es, y esto me parece que es también parte de un ejercicio historiográfico, ¿no? La medida en que el impacto de ese acontecimiento a veces nos impide ver algunos procesos de mediano o largo plazo que son centrales para comprender episodios como son los de la Reforma, ¿no? Yo digo, bueno, es una cuestión que pasa a veces en historia, ¿no? Es decir, uno puede ver la confluencia de fenómenos, digo, como el fin de la guerra, la primera, digamos, la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, y lo que le han dado es un sentido profundamente político al acontecimiento, que efectivamente, digo, lo tiene. Pero me parece que a veces lo que pasa es que esa visión, que ha sido después abonada, me parece, por toda una serie de historiadores sobre la Reforma, ¿no? Porque me parece que la historiografía de la Reforma puso en líneas generales mucho énfasis en estas proyecciones políticas de la Reforma. Digo, que ya tendría que haber hecho alguna observación más de tipo historiográfica, ¿no? Pero si uno mira los textos de referencia de los años 60, estoy pensando en Portantiero, estoy pensando en Siri Sanguinetti también, ¿no? Es decir, que son textos que han puesto mucho énfasis en ese papel, en ese dinamismo político, digamos, en esa proyección política de la Reforma. Le han puesto menos atención, creo, a algunas tendencias más de largo plazo, que tienen que ver con una serie de reclamos sobre la institución universitaria, digo, sin los cuales la Reforma es incomprensible, ¿no? Pero yo decía, cuando uno ya sale del acontecimiento y se va alejando, digamos,
hacia atrás y hacia adelante, me parece que lo que queda es sobre todo ese reclamo, que es un reclamo mucho más antiguo y que tiene que ver con las funciones que las universidades cumplen en esta sociedad, ¿no? Por eso digo, a mí me parece muy importante mirar los reclamos de los estudiantes, no los que recopiló Gabriel del Mazo, por ejemplo, que son sobre todo los que tienen que ver con esa proyección política, ¿no? Muchas de las cosas que mencionaba Natalia recién, sino los que uno puede ver, por ejemplo, en las actas de los consejos directivos, en los consejos superiores de la universidad, lo que uno puede ver en los archivos universitarios, ¿no? Y uno puede ver una gran continuidad en ese sentido, en lo que puede ver desde mediados del siglo XIX hasta lo que encuentra ya en las décadas del 30 y del 40, ¿no? Y lo que marca un movimiento estudiantil, digamos, en ese ámbito, que de alguna medida desvincula aquello que está relacionado específicamente con la vida universitaria, con los problemas más generales, que mencionaba Natalia recién, porque esa participación en la política existe, pero cuando uno lo mira en el aspecto universitario, lo que hacen muchas veces es escindirla. Y eso generó toda una serie de críticas muy profundas al movimiento estudiantil, ¿no? Creo que hay un episodio muy conocido de Osvaldo Loudet, que fue dirigente reformista, vicedecano de la Facultad de Medicina en los 40, que hace una crítica muy fuerte en esos años a un movimiento estudiantil, entre comillas, muy corrupto, ¿no? Es decir, mucho más interesado en las prebendas inmediatas y mucho menos en tratar de, digamos, profundizar ese viejo proyecto de la construcción de una mejor universidad más científica, digamos, más comprometida con la vida cultural. Entonces, bueno, cuando yo, uso un poco esa metáfora para tratar, de pensar los problemas de la reforma universitaria en un plazo más extenso, que miren también el papel que la universidad tuvo en el proceso de ascenso de las clases medias, de los sectores medios, cuando uno piensa por ejemplo, en la ley Cespeña, la ley Cespeña, siempre, ese es el costado que uno reconoce menos, ¿no? La ley Cespeña se hizo en gran medida obligatoria porque se suponía que los que estaban más interesados en la preservación del sistema político no iban a ir a votar, porque eran profundamente indiferentes, ¿no? Ese es el sentido de la obligatoriedad. Entonces me parece que esa indiferencia y ese sentido corporativo está también, es un elemento que uno tendría que tener en cuenta también cuando mira la reforma universitaria, ¿no? 1918 marcó una coyuntura distinta, ¿no? En ese sentido, porque se articuló justamente con toda esa serie de movimientos y le dio un sentido diferente. Pero cuando uno lo mira más hacia atrás o más hacia adelante, me parece que lo que se observa también es esa profunda impronta más corporativa que el acontecimiento impide ver en toda su amplitud. Entonces, a partir de la pregunta de Liliana, aprovecho para mostrarles una imagen más que me había quedado, que pensaba no mostrarles, que es la tapa de octubre, ¿no? De Caras y Caretas, ¿no? Una revista muy sarcástica en sus caricaturas de tapa, que va a estar ligada a los intereses de una parte de la oligarquía argentina, ¿no? Y fíjense que en octubre de 1918, Caras y Caretas nos propone que la reforma universitaria en realidad es un movimiento, digamos, de convulsión de la universidad que está fogoneado por Irigoyen y Salinas, ¿no? Está Irigoyen hablando con Salinas y le dice, ¿y ahora qué hacemos? Le dice el entonces suerte de ministro de Educación, ¿no? De Instrucción. Le dice, adelante los que queden, ¿no? Es la cita que dejó Alem cuando se suicidó, pero lo que me interesa es que la revista esta propone esto, arriba la frase en latín dice labora omni vencit, ¿no? Trabajando todo se consigue, ¿no? Se triunfa. Lo que propone entonces esta revista es que en octubre todas estas revueltas del 18 en realidad están fogoneadas por Irigoyen, están destruyendo la universidad, pero para que el radicalismo rojo haga un pie en Córdoba, ¿no? Entonces, para mostrar esto de que mirando poniendo un poco entre paréntesis el final de la historia que conocemos, el mapa del Paso, la construcción de un movimiento estudiantil latinoamericano, en 1918 la sucesión de conflictos todavía no marcaba que lo que se estaba construyendo era un movimiento
ni siquiera nacional. Y para octubre ya se había dado la fundación de la FUBA, se había dado el primer congreso de estudiantes en julio, ¿no? Porque lo que encuentro es que el quiebre todavía no aparece el estudiante como protagonista. Parece que es una revuelta que un poco la deja estar y un poco la fogonea Irigoyen para algunos sectores y que va a morir ahí, como murieron las huelgas que traía Pablo en Buenos Aires entre 1903 y 1906, que trajeron el Consejo de Profesores y eliminaron las academias vitalicias. Parece que en Córdoba, todavía hacia octubre, parece que lo que se está dando en realidad es una reforma universitaria ligada a la democratización de la Universidad de Córdoba, que parece que la va a procesar no por afuera, sino desde el irigoyenismo, pero que se va a quedar ahí. Y lo que encuentro entonces a partir de este proceso de nuevas actividades estudiantiles y fundación intensa de revistas, cada grupito de 10, 20 estudiantes funda una revista que es corporativa, pero también tiene que tener una definición política. Lo que encuentro es que ahí lo que está emergiendo es un nuevo actor que se define social y políticamente. La definición corporativa ya la tenía. Y acá todavía en octubre no está claramente constituido, ¿no? Y me gusta decir actor porque cuando reviso la pertenencia social de los estudiantes, la mayoría de los líderes forman parte de la élite cultural de la época, son los hijos de la élite cultural, como Deodoro Roca, como Astrada, como Carlos Astrada, que traía el compañero. Entonces, no es el principio. Claro que muchos estudiantes reformistas pertenecen a los sectores medios, les contaba Gregorio Berman, y toda esta serie de judíos que vienen de familias inmigrantes, o son inmigrantes ellos, pero a los que encontramos como líderes de la reforma, Gabriel del Mazo también, son parte de una élite cultural, están ligados a la élite política, pero hacen una suerte de traición o corrimiento de su construcción de clase para asumir ideales más emancipatorios o ideales o una cultura contrahegemónica que no va a ser a la que pertenecían, ¿no? Y ahí una figura central es la que traía Pablo, la diferencia entre Joaquín B. González y Julio B. González, ¿no? El padre inscripto en la élite cultural liberal reformista y el hijo inscripto en el Partido Socialista. Primero en la juventud del el Partido Demócrata Progresista y hacia los 30 va a ser un intelectual orgánico del Partido Socialista Argentino. Entonces la noción de actor social me permite desmarcar la identificación de clases medias, de sectores medios, armando la reforma universitaria, porque encontramos sectores medios, pero los liderazgos parecería que necesitan un capital cultural, que necesitan una presencia, un habla, una inscripción social que va a provenir de las élites político-culturales. Y ese actor social lo vemos construirse y deconstruirse todo el tiempo, no es que adquiere como no la adquirió en octubre de 1918 claramente para una revista que no está asustada con un nuevo actor social, vamos a encontrarla intentando definirse en una serie de revistas que duran 2, 3 años, pero son muchas. Y eso me parece que es una marca importante. La Federación Universitaria surge y por varios años se prolonga y tiene distintas actividades. Se va a intentar definir en algunos casos más en afinidad con la fora del Quinto Congreso, armando espacios de extensión universitaria, yendo a sindicatos obreros a dar charlas, por ejemplo, el grupo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que hay Julio B. González, Siria Sanguinetti y los líderes Carlos Sánchez Viamonte. Se va en afinidad de la fora del noveno. Los estudiantes rosarinos se definen más en afinidad del quinto. Es decir, este actor social no va a definir una identidad clara políticamente, una inscripción política clara, como traía Pablo. No hay un APRA, no hay un partido político que es el derivado de un movimiento estudiantil que tiene una definición que es un partido de masas nacional, pero sí aparece
como nuevo, en algunos casos, acompañando procesos de laicización de la sociedad, en otros casos acompañando algunas huelgas obreras, en otras o grupos de estudiantes que denuncian a los estudiantes que no acompañan las huelgas obreras. Es decir, todos intentos de definición que no pasan de grupos, pero que sí van construyendo una tradición y una identidad. Esa es mi apuesta, de ver actores en lugar de una clase social. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo muchísimas gracias a los panelistas. La charla la vamos a, como siempre se graba y después la subimos a un canal de YouTube. Yo la voy a compartir con los panelistas, con lo cual si ustedes tienen vinculación con ellos, se la piden. Gracias al público también que vino, que se acercó. Gracias a Juan Pablo que nos habilita el espacio de la biblioteca, a Melina que grabó, a Gastón y a Carlos que ayudaron con toda la parte técnica. Así que hasta la próxima, que va a ser el 25 de octubre, es la próxima charla, y que va a tratar sobre juventud en los medios, imágenes de juventud e imaginarios juveniles. Bueno, gracias.